Saludos, mi nombre es Esteban y en compañía de Stuart y David hablaremos sobre el desarrollo del proyecto de Volt en Vim. Entonces, durante este video hablaremos sobre el modelo matemático del sistema, el método algebraico para obtener un controlador PID, su respectiva simulación en MATLAB. Por otro lado, hablaremos de un método más experimental, el de Ziegler-Nichols, el código realizado en Arduino a partir de las constantes obtenidas, la construcción física utilizando el modelo 3D en Fusion, un video con los resultados obtenidos y sus respectivas conclusiones y complicaciones que se dieron durante la práctica. Entonces, bueno, en un principio el modelo matemático Ball-Envin fue realizado desde ecuaciones de mecánica lagrangiana, es decir, desde el análisis de la energía cinética y potencial. Entonces, para la energía cinética encontramos que contribuyen tres: la energía rotacional del brazo, la energía traslacional de la bola y la energía rotacional de la esfera. Mientras que para la energía potencial tenemos que contribuye la energía potencial gravitatoria definida en términos de R y el seno pues, del ángulo. Una vez obtenido esto, entonces se calcula el lagrangiano a partir de derivadas parciales y al igualar a cero, y simplificando un poco los cálculos, se obtiene la siguiente función de transferencia. Se puede observar que la función de transferencia tiene la característica de tener un negativo en la función, y eso es porque, digamos que lo estamos analizando, pues digamos que desde el punto de referencias, lo cual pues va a ser muy importante a la hora de realizar el método de análisis algebraico. Pues una vez obtenida la función de transferencia, lo que se quiere obtener es un controlador que me permita, digamos que, obtener las constantes Kp, Ki y Kd. El objetivo de esto es que la pelota quede en una posición determinada y esa posición la vamos a determinar a través de bien sea un potenciómetro o un módulo Bluetooth. Entonces para eso sabemos que la función de transferencia en lazo cerrado es el controlador por la planta sobre 1 más el controlador por la planta. Definiendo el controlador como K sobre S cuadrado y el, siendo K, pues digamos que K es lo que encontramos acá con todos estos parámetros geométricos, todo esto hace referencia a K, pues entonces ya tenemos que la planta pues puede ser representada, digamos que con un segundo orden, y su característica especial pues son los, digamos que los polos en la zona de marginalidad repetidos. Una vez obtenido esto, entonces definimos las constantes de proporcional, integral y derivativas, y aplicando la función de transferencia en lazo cerrado, obtenemos la que se muestra acá arriba. Entonces, digamos que esta función termina siendo de tercer orden, y por lo tanto, para establecer el cálculo de las constantes, establecemos unos polos deseados. Entonces, esos polos van a ser claramente de tercer orden. Y para ello, una vez obtenidos los polos deseados, se pueden obtener las constantes Kd, Kp y Ki. Entonces, para establecer los polos, se determinó que estos estuviesen en una zona estable. Entonces, se estableció que pues, los polos estuvieran en S igual a -2. Entonces, por lo tanto, A tiene que ser igual a 2. Y una vez obtenido eso, entonces se obtuvo también, bueno, se estableció una constante de 0.21. Eso pues se estableció estándar, con digamos que medidas de la bola, del brazo estándares. Y con eso se obtuvieron las constantes derivativas de 28,57, una constante proporcional de 57,14 y una constante integral de 5,26 por 10 a la menos 3. Poniendo en práctica estos valores, se realizó un código en MATLAB en la cual se ingresaron los parámetros y se obtuvo la respuesta al escalón, observando un sobrepico de un máximo punto de 1.2 y un tiempo de establecimiento de aproximadamente 1.7 segundos. Entonces, una vez obtenido, digamos que este modelo se hizo un contraste con lo que se puede obtener experimentalmente a través de Ziegler-Nichols. La metodología fue la siguiente: se estableció un valor de KCR, que significa la constante proporcional crítica, en la cual se obtienen en el cual el sistema responde con oscilaciones sostenidas, y una vez obtenido ese valor, pues se hizo la conversión a las constantes Kc, Ki y Kp. Entonces, una vez obtenido eso, en la práctica se hicieron ensayos con el sistema y se observó que para una constante crítica de 20,4 y un periodo de oscilación de 12 segundos,
se obtenían constantes de 6, 3.44 y 5.2 respectivamente. Además de que se destacó una característica en el experimento y es que este control resultó ser más efectivo si las constantes obtenidas en el método de Seeger-Nichols se dividían en la mitad, es decir, multiplicábamos por un factor de 0.5 en cada una de estas. Ahora, una vez teniendo en cuenta esto, mi compañero les hablará sobre la implementación en Arduino. Para el código en Arduino se usó una SP32 DevKit 1 y el módulo de IDE de Arduino. Procederé a presentar el código en el Arduino. Muy bien, una vez acá, como podemos observar, tenemos la placa de DevMode 1 de SP32. Y entonces, primeramente en el código tenemos las librerías que vamos a usar, la SP32 Servo para controlar el servo, la BL53L0X para el sensor láser, esta de Adafruit, y una librería de Bluetooth. Primero comenzamos definiendo los pines, en este caso el pin 13 para el servo, el pin 5 para cambiar entre modo Bluetooth y análogo o potenciómetro, y el 34 que va a ser el mismo del potenciómetro. Después definimos un set point, que es básicamente la medida en centímetros que vamos a querer en el que esté la bola. Y que va a empezar normalmente en 15. Y también el modo Bluetooth en True para que empiece siempre en modo Bluetooth. Tenemos aquí las ganancias, la ganancia de KP, KI y KD que definimos con el método anterior, los objetos que vamos a utilizar de las respectivas librerías, y creamos unas variables de previous time y las de error que vamos a usar para el control PID. Primeramente creamos un pequeño filtro, en este caso para el BL53, debido a que este tiene un margen de error de más o menos 1 centímetro. Por lo que aquí hacemos es un pequeño promedio de las últimas 5 medidas que genera el sensor, y esta es la medida que nos va a arrojar. Después tenemos una zona muerta y rampa. La zona muerta es de 0.4, que es básicamente que el motor, al tener un error de más o menos 0.4, no se va a mover. O sea, vivimos con ese error. Y un paso de 2 grados como máximo por cada ciclo. También definimos un post anterior en 95, que esta es la posición que va a obtener el servomotor, y el ángulo de 95 porque este es el horizontal. En el setup definimos todo lo de Bluetooth, en este caso el nombre de la SP32. También tenemos una pequeña línea en caso de que el sensor láser no sea detectado, y definimos el motor entre 500 y 2500. Esto sería entre 0 y 180 grados. Tomamos en cuenta el tiempo de cada ciclo, en este caso en la variable milis, y aquí una pequeña configuración del modo que vamos a implementar. En este caso, cuando el pin esté en alto, estará en modo Bluetooth, y cuando esté en bajo, estará en modo potenciómetro. En el loop tenemos lo de modo Bluetooth para definir en qué modo estamos. Si está en modo Bluetooth, usamos la función leer Bluetooth, y si está en modo análogo, pues usamos esta pequeña configuración del análogo para leer el potenciómetro, y estándar seleccionar un valor del setpoint entre 1 y 40 centímetros. Después tenemos esta disRaw, o sea, distancia cruda, que la obtenemos a través de la función obtener distancia, y a esta lo pasamos por la función filtrar, que nos dará esta variable distancia. Con esta calculamos el error que esté entre la zona muerta, que no esté por debajo de la zona muerta, y cuando se confirma esto, lo pasamos por calcular PID. Esto nos arrojará una posición, que es el ángulo del motor. Este post estará entre 1 y 180. Posterior a esto definimos qué tanto se va a mover el servomotor con el paso máximo, y lo escribimos con esta función para colocarlo para que el servomotor se mueva. En la telemetría tenemos que básicamente en el monitor serial se
vea si está en modo Bluetooth, modo análogo, si el set point, en qué punto está el set point, la distancia que se lee, y aquí como comentario también tenemos el ángulo del motor. En este caso lo tenemos en comentario porque a la hora de usar el serial plotter, la gráfica sale un poco errónea o muy alta. Todo esto con un delay de 20 milisegundos. Ahora, esta es la función leer Bluetooth. En la función leer Bluetooth básicamente tenemos la conexión por Bluetooth, y al escribirle un valor sin más, este se cambie por un nuevo set point. Este valor tiene que ser entre 1 y 40 centímetros. Entre 1 y 40. En caso de que sea mayor o menor, dirá un mensaje de error de que está fuera del rango entre 1 y 40. También tenemos para ver la información que hay ahorita mismo en el sistema, escribiendo info, que nos arroja el setpoint que tenemos actualmente, el KP, el KI y el KD. Estos se pueden cambiar respectivamente si colocamos KP, KI o KD igual a el valor que queramos de la variable. Y nos arrojará un mensaje de que este valor de K, esta ganancia, ha variado. Para el sensor tenemos primero un código sencillo de la misma librería con la función obtener distancia. A partir de esta función de la librería, que nos arrojará un valor en milímetros, que al dividirlo por 10 tendremos el valor en centímetros. En caso tal de que esto falle, nos arrojará algo que diga fuera de rango. Para el PID, usamos la función calcular error, en la que tomaremos el tiempo del último ciclo y con esto calcularemos el DT. Con el DT calcularemos el error acumulativo, que lo vamos a limitar entre menos 60 y 160 para evitar acumulaciones muy altas. Con este error acumulativo ya calculamos el resto de errores, que es el rate de error, y tenemos la sumatoria para la salida. En este caso, multiplicamos el KP por el error, el KI por el error acumulativo y el KD por el rate error. Una vez con esta variable out, se lo restamos a el valor de no horizontal del servomotor, que es 95. Importante este signo. Este signo dicta si el motor va a girar hacia positivo, o sea, va a aumentar el ángulo, o negativo, va a disminuir el ángulo según se quiera. Por ejemplo, si aumenta el ángulo, va para abajo, o si aumenta el ángulo, va para arriba. Esto depende de su modelo físico. Siguiente, mi compañero les va a explicar exactamente qué modelo tuvimos. Muy bien, entonces, como ya se ha mencionado anteriormente en el contenido, tenemos nuestro modelo 3D realizado en el software de Fusion. Este software se decidió sobre todo al ser un software tipo CAD y con licencia educativa de Autodesk, pues nos permite a nosotros como estudiantes, pues realizar de manera colaborativa este diseño. Este diseño que tiene puntos bastante importantes, como el hecho de haber considerado la inercia tan solo en la distribución de pesos y donde va a estar siendo aplicada la fuerza. Pues como vemos, la fuerza va a ser aplicada en este punto por el servomotor y transmitida por este sistema que tenemos aquí de la rueda con la barra, que nos va a permitir mover este eje que va a ser fijo, y eso nos va a hacer cambiar el ángulo que obtenga la barra, ya que va a pivotar alrededor de este eje. Muy bien, esta parte de acá se hizo mucho más grande y con la posibilidad de sumarle peso, simplemente para contrarrestar la inercia que se pueda generar con la fuerza ya mencionada. También podemos ver acá en el modelo que se consideró tanto la posición del sensor láser que se está utilizando como la del servomotor. Con esto tener medidas mucho más precisas para así al momento de mandar y enviar el corte láser con un plano que se desarrolló, pues de tener algo mucho más exacto y con eso lograr cumplir con un sistema de control mucho más fiable a lo que ya se calculó previamente. Y también con esto permitiéndonos conocer más acerca de nuestro sistema y así descartar posibles inconvenientes que se realizaron durante la práctica. Y a continuación, pues vamos a ver un poco sobre el funcionamiento del proyecto ya en vivo en el laboratorio.
Entonces, para la primera configuración tenemos un potenciómetro que va a cambiar la referencia o bueno, el punto deseado en el cual el controlador pues va a hacer lo posible pues para llegar a ese punto. Entonces, poco a poco se utiliza un trimmer, el cual pues genera más precisión y menos ruido, y a medida que se van variando, digamos que se va girando ese trimmer, pues va cambiando gradualmente el punto deseado o set point, conocido también. Entonces vemos que la referencia establecida, digamos que aproximadamente en 26-27 centímetros, el controlador pues entonces digamos que actúa y se puede observar que el resultado esperado es en la posición deseada. Entonces se puede observar que coincide con el centro de la pelota. En esta grabación podemos ver el funcionamiento del controlador para una posición deseada de 18 centímetros. Se puede observar que para este caso el controlador trata de establecerlo a su posición deseada, que en este caso debe coincidir con el centro de la pelota. Entonces se observa que en el costado inferior derecho se encuentran las gráficas donde la curva azul representa la posición que está tomando y la curva naranja a la posición deseada. Se observa que pues la posición obtenida corresponde al centro de la pelota. Entonces es una corrección que se realizó, digamos que en ensayos en el laboratorio, que se debería incluir, y al momento de incluirlo pues mejoraron los resultados. Ahora, si se desea cambiar un set point a 28 centímetros, al controlador le toma tiempo, pero luego de realizarlo llega a su posición deseada. Ahora, si se desea cambiar el side point, digamos que a un valor de 32, por ejemplo, a 15 centímetros, se puede observar que puede tener un poco de complicaciones, dado que el cambio es brusco y puede hacer que la pelota por su tamaño y digamos que por temas de inercia también pueda salirse digamos que del canal. Asegurándose de que esto no pase, se garantiza que la posición deseada pues llega a los 15 centímetros, como se puede ir evidenciando en el video. Ahora, si se cambia el set point a 10 centímetros, se puede observar que en pequeñas distancias el controlador funciona de manera deseada. Ahora, en respuesta a una perturbación, se observa que le cuesta un poco luchar contra la fricción, pero digamos que con esa perturbación agregada, que pues la perturbación fue ponerlo desde el principio, pudo digamos que responder de la manera deseada a la posición original de los 10 centímetros. Ya para concluir, vamos a tener 3 conclusiones esenciales que se obtuvieron de esta experiencia con este proyecto. Y es que es muy importante conocer las características que va a tener tanto los materiales con los que construimos todo el ensamble y la pelota que se está utilizando. ¿Por qué? Porque hay un tema bastante importante que es el de la fricción. Pues muchas veces el motor va a tener que ejercer más fuerza o cambiar mucho más abrupto el ángulo simplemente por el hecho de superar la fricción y así poder moverlo al set point indicado, ya sea de manera análoga o por medio de Bluetooth. También se demostró cómo por medio del método experimental de Sager-Nichols es muy posible poder concluir cada una de las ganancias de nuestro control PID. Pero también es muy importante conocer todo lo que hay detrás. Es por esto que, como mencionaban ya mis compañeros, se tuvieron que realizar ciertos cambios, pero todo con base en el conocimiento que ya teníamos previamente de cómo se debía comportar el sistema y lo que iba a realizar cada una de nuestras ganancias. También, por otro lado, es conocer las limitaciones que vamos a tener en un modelo físico real, que ya la experiencia misma es la que nos ayudará a superar todas estas limitaciones. Entonces, conocer bien el funcionamiento del servo y de nuestro sensor nos permitirá, como se demostró en el código, que disminuir estas posibilidades de errores para así un mejor funcionamiento. Y ya finalmente, unos agradecimientos especiales para los profesores Omar Ferney y Leonardo Bermeo por su acompañamiento y guía durante toda la asignatura y en especial en este proyecto. Muchas gracias.